entré a la Escuela de Bellas Artes. Después de poco tiempo me di cuenta que no era por ahí el asunto en términos de educación artística. Y ya venía una generación anterior trabajando en cambio de plan de estudios. Y esa generación se graduó simultáneamente y quedó la escuela incluso sin asociación de estudiantes. Y me tocó a mí a revitalizarla y seguimos trabajando en plan de estudios. Y después vino otra generación que también engranó. Yo, entre tanto, había sacado una beca en Alemania. Y una de las misiones de la beca era estudiar planes de estudio. Y hicimos la reforma, muy basada en Bauhaus, que en ese momento yo no tenía perspectiva, ninguno de nosotros tenía mucha perspectiva crítica. Y bueno, en cierto modo, mi coherencia pedagógica antes de encontrar mi coherencia artística, digamos. Después se juntó el asunto porque en el momento que te das cuenta que estás comunicando algo, estás en una etapa pedagógica, aunque no lo hagas conscientemente, pero estás tratando de, en cierto modo, convencer a alguien de alguna cosa, aunque más no sea de que sos genial, pero de cualquier manera es siempre algo. Hay un factor de conversión y de convencimiento, y por lo tanto estás dentro de un campo ambiguo entre manipulación y pedagogía, que tampoco es fácil de diferenciar. Y esa conciencia me hizo tratar de ver las cosas, cuando hago arte, de verlas no desde mi punto de vista, sino a través de los ojos del que va a recibir lo que hago. Y ahí es donde está la opción, si soy totalitario o si abro un diálogo. Y en términos políticos y en términos pedagógicos, creo en el diálogo y no en la declaración, digamos. Y eso me lleva a hacer arte que yo considero que no es declarativo, sino que actúa como un estímulo para desencadenar procesos. Y eso es exactamente lo mismo que creo en la parte de enseñanza. O sea, no se trata de dar información cerrada, sino de habilitar al educando a que proponga sus propias preguntas y encuentre sus propias respuestas. En la medida que yo planteo preguntas, son preguntas abiertas con infinidad de soluciones posibles y no preguntas cerradas con una respuesta. Y digamos, eso es lo que informa todo lo que hago. Yo me considero un artista y nada más que un artista. Y trato de solucionar problemas en el medio que convenga. A veces el medio es el salón de clases, a veces escribir algo, a veces armar una muestra. Pero siempre el criterio es el criterio que uso como artista, y la evaluación, el control de calidad, digamos, es artístico en última instancia y no disciplinario en el sentido tradicional. O sea, para mí el arte es una metadisciplina en la que uno de los cadáveres accidentales es la obra del arte, pero no es la meta fundamental. La meta fundamental es ampliar la posibilidad de conocimiento y explorar lo que no sabemos, lo que no conocemos, y ver si se puede conocer o no. Y en el fondo no importa, importa el enfrentamiento y la necesidad de estudiar lo que está articulado y ver si se puede desarticular y rearticular, y si la rearticulación coincide o no con lo articulado, y desde ahí tener una perspectiva crítica
de los órdenes que nos imponen, ¿no? Y en ese sentido todo esto es también una actividad política, no solo creativa. Hay un legado en lo que pensamos que es el arte, que es artesanal. Y es como que el arte, lo que entendemos bajo arte realmente es como un extra de la manualidad. Vos trabajás, haces lo que tenés que hacer como artesano y de golpe hay un saltito que no es del todo definible, pero que te pasa a otro plano. Y ese plano en realidad es que con la manualidad llegaste a... Perdón, estoy imprimiendo algo y no lo puedo parar porque me olvidé de esto. Entonces, ese algo, yo lo llamo artesanía plus. Es lo que lleva la manualidad al área del conocimiento. Y el conocimiento está en lo que no sabes, no en lo que ya sabes. Lo que ya sabes es para loros, no para pensar. Y yo en ese sentido respeto mucho la ignorancia, porque para mí la ignorancia es un terreno no explorado. Por lo tanto es algo fascinante y positivo, no es negativo. O sea, son los negativos si pensás que todo el conocimiento es lo que ya se sabe. Entonces, si no lo sabes, sos alguien inferior. Pero es al revés la cosa. El conocimiento que se sabe es muy limitado, es como una islita de la cual ves todo el océano que hay que navegar. Entonces el arte es esa. La verdad del arte es esa, la de navegar ese océano y ver qué hay. Y ver qué haces con eso. Entonces esa exploración que para mí es el campo del arte, porque no solo está lo que podés predecir, que en el fondo es una extrapolación de lo ya explorado, sino que está lo impredecible. Y ese factor, como no tiene aplicación práctica, por lo menos no inmediata, es lo que la escuela ignora. Entonces la escuela lentamente se fue afirmando en la plataforma de lo conocido, en decirte todas las cosas que ya están nombradas para que memorices lo nombrado, en lugar de equiparte para buscar lo que todavía no está nombrado y nombrarlo. Y no es que no te enseñen lo que ya está nombrado, o sea, a mí no me parece mal. Lo que me parece mal es pretender de que esa es la realidad, porque no lo es simplemente. O sea, en ese sentido la educación es un fraude porque te está vendiendo algo por lo que no es. Te está entrenando, que es la socialización, que es la de meterte dentro de los bretes de una sociedad que ya está armada, en lugar de equiparte a ayudar a formar esa sociedad que es un bicho dinámico, un bicho constante crecimiento y cambio, y el buen ciudadano tiene que estar equipado para ayudar en esa evolución, no para fosilizar lo que ya está. Y la artesanía es un entrenamiento. Entonces, al no entender que el arte es parte de la función cognoscitiva y reducirla a una manualidad, en el fondo están jodiendo al alumnado, están dando una falsa realidad y no lo están preparando para el futuro. Porque el futuro es la ignorancia, es lo que no sabemos. El pasado es lo conocido. Y el presente es donde estamos digiriendo el pasado, presumiblemente para entrar en el futuro. Pero si limitamos esa digestión a lo ya conocido, no estamos preparando para el futuro. Entonces, todo el proceso escolar, desde el jardín de infantes, que por lo menos incluye el juego, pero que después se va prohibiendo,
hasta el posgrado, estamos en la reafirmación de lo conocido y lo predecible, en lugar de especular sobre lo que no es predecible y ver cómo enfrentamos eso. Y bueno, ni siquiera somos buenos en lo predecible, porque el virus era totalmente predecible. Y no es una causa, es un efecto. O sea, el problema climático estaba ahí hace más de un siglo. Todo el mundo hablaba de eso, hablaba de la ecología, y nadie se preparaba para ver las consecuencias que iba a tener en la microescala de los virus, que era obvio que estaba por venir. Entonces estamos en que el sistema educacional ni siquiera sirve para lo que cree que sirve. Eso es muy deprimente. Entonces, para mí, el arte como metadisciplina cognoscitiva debería estar integrada en cada paso que damos en todo el proceso educacional y no pretender de que el arte es algo para especialistas llamados artistas que después terminan en el museo, sino que es una actividad tan simple y tan necesaria como leer y escribir, o mejor, escribir y leer. O sea, aprender a codificar y a descodificar y a ver las conexiones que se establecen en ese proceso y cómo podés empezar a codificar lo que todavía no sabes. Es una actividad muy misteriosa, pero no es una actividad de supervivencia, no es una actividad de ocio como se pretende que sea. Depende de qué llamas conocimiento artístico. O sea, si es hacer cosas y conocer la historia del arte, no se necesita. Y ese es el problema que tienen los maestros, que creen que no pueden entrar en esto porque no tienen la formación y conocimiento de lo ya hecho. En el fondo se trata de aceptar que para cada posibilidad tenés que ver cuál es la imposibilidad y ver por qué es imposible y ver si podés quebrar esa imposibilidad o no y ver cuáles son los obstáculos. Y los obstáculos son de todo tipo, son de la limitación seria que tenemos en la cabeza y en la emoción, de la limitación seria que tenemos en el cuerpo humano, que solo puede hacer determinadas cosas, de la limitación del convencionalismo social, de la limitación de la estratificación social y de la distribución injusta del poder, y de que hay obstáculos que están puestos ahí no porque tienen que estar, sino porque les sirven a determinada gente. Entonces, esa evaluación es una evaluación política y es la que determina tu política. O sea, ¿qué haces con esos obstáculos y cómo los removés y a quién removés si es necesario? Hay cantidad de estrategias que determinan las ideologías políticas, pero en el fondo es establecer una distancia crítica y una habilidad de manejar esa distancia para criticar, que es, sí, una disciplina, pero es una disciplina que empieza desde el momento que tenés conciencia. No es algo reservado para un estudio de filosofía o de pedagogía. Es algo que haces a cada paso. Y es por eso que gente como Robinson, el que se acaba de morir, dice que el índice de genialidad va disminuyendo a medida que te educan. Y que el niño tiene un índice de genialidad parecido al de Einstein, mientras que el que se gradúa tiene la de un idiota, ¿no? El tipo lo calculó con mucho cuidado y tiene razón, tiene razón. Hay un ejemplo muy interesante que es que es 688 es igual a 6. ¿Lo conocen? Que parece absurdo.
pero que 188 es igual a 6. Creo que es 688. Ah, no, me falta un número, pero 6688. Ay, no lo conozco, el ejemplo. Además no importa. Lo que importa es que nosotros estamos educados a mirarlo aritméticamente. Y entonces es absurdo. Pero un niño, sin el prejuicio, se da cuenta que los espacios cerrados en los números son 6. O sea, si agarras 6688, hay 6 espacios cerrados. Y que por lo tanto es totalmente correcto el hacer esa igualdad. Entonces hay un estudio en que calculan el tiempo que te lleva en descubrirlo. Y un niño con ingenuidad lo descubre enseguida. Un especialista en programación de computadoras le lleva 1 hora y el adulto medio le lleva, o no lo descubre nunca. El asunto está en que cuando aprendemos algo, nunca aprendemos qué parámetros definen lo que estamos aprendiendo. Yo el otro día estaba pensando que tanto Uruguay como Argentina ganaron 2 copas mundiales de fútbol. Entonces tenés que el Uruguay es igual que la Argentina en términos de ranking de futbolística. Nadie desafía eso. Pero Uruguay tiene 4 millones de habitantes y Argentina tiene 44 millones. Entonces, per cápita, el Uruguay es mucho más campeón que Argentina. Eso dejando de lado a Gardel y el dulce de leche. Ahora, eso quiere decir que los parámetros de evaluación en el ranking de los partidos de fútbol está basado en la ideología que cree que la nación-estado es fundamental para un análisis del estado del mundo. Y nosotros nos lo tragamos como que está bien. Y si en cambio lo pensás dentro de los parámetros de la gente que compone esos estados, entonces yo tengo razón, que el Uruguay es 11 veces más campeón que la Argentina. Y no es chauvinismo, sino que es puramente estudiar qué pasa si cambiar los parámetros de formulación del problema. Ahora, yo acabo de cumplir la semana pasada 83 años y me llevó 83 años llegar a esta conclusión. Es lamentable porque eso lo hubiera debido aprender en el primer año de primaria. Que cuando me enseñan algo, también me enseñan en qué contexto me lo están enseñando, en lugar de darme un dogma como si fuera el Vaticano. Y es ahí donde el arte te ayuda a penetrar esas cosas y a desconstruirlas y ver, bueno, en realidad es más útil en el manejo de la diplomacia internacional y de las guerras y de las Naciones Unidas. Aceptemos provisoriamente que hay países que tienen una unidad política en lugar de tener una unidad cultural o vital o regional o comunal. Pero es solamente para esos propósitos y que el ideal sería no tenerlo. Entonces volvemos a que la política está integrada en el proceso de conocimiento y no es un aditivo disciplinario como nos hacen creer. Cuando te registras en un partido o decís yo soy comunista o anarquista o capitalista o neoliberal o lo que sea. Es siempre un agregado a cómo pensás. Y no lo es parte integral. Es una parte integral que tiene que ser revisada constantemente para ver si es funcional o no. Y todo eso es un producto del arte, coño. No es como pintar. No tiene nada que ver, es como pintar. Es un accidente histórico, una anécdota sin importancia. Y no siempre el mejor medio para solucionar un problema.
Para algunos sí, hay cosas que tenés que pintar porque no funcionan de otra forma. Pero hay mucha gente que pinta porque es lo único que sabe hacer. Y ahí se jode todo. Tenés que separar el arte como producción y el arte como conocimiento y como agencia cultural. Entonces, es claro que cuando aprendes a escribir, nadie espera que vayas a sacar el premio Nobel, sino que sepas comunicarte y articular lo que pensás en forma de palabras, ni siquiera considerando la limitación que eso implica, pero por lo menos articular. Es tal que se obliga a todo el mundo a hacerlo, o sea, la alfabetización es prácticamente obligatoria y además si no, no funciona. Lo que yo me pregunto es por qué el pensar artísticamente no está al mismo nivel de eso. Es por ahí donde hablo del socialismo de la creatividad. O sea, la posibilidad de imaginar lo imposible, por qué está reservada al que lleva el título artista, que muchas veces no sabe pensar así. O sea, que ni siquiera se le aplica correctamente al llamado artista. El llamado artista en realidad es el producto de una situación competitiva muy particular, muy restringida y muy elitista. O sea, funciona dentro de un mercado controlado por un porcentaje mínimo de la población mundial, que es autorreferente, que tiene criterios de calidad controlados, que si te pasas en el desafío, automáticamente dejas de ser artista, porque ya no es arte. Entonces hay un entorno muy fijo dentro del cual tenés que manejarte y tenés que tener mucho cuidado en cuánta subversión podés meterle, porque si le metes demasiado quedas expulsado. Y esa es la competitividad. Dentro de eso hay un sistema meritocrático equivalente al meritocrático de toda la sociedad, en donde se supone que el mejor triunfa porque es el más eficiente para los intereses que se predeterminaron para esa sociedad. Y todo eso no tiene nada que ver con la vida real. O sea, no tenemos por qué pensar que un obrero es menos que un empresario. Que de eso se trata. O sea, cada uno tiene un entorno dentro del cual funciona mejor y es más lógico ver a los entornos como equivalentes en términos de conocimiento y no ponerlos en jerarquías. Después está la aplicación dentro de la sociedad y la preferencia de alguno por otro, pero eso no implica una falta de respeto entre los entornos. El sistema educativo en realidad es usado como un filtro de pre-reportaje para un empleo. Entonces son 10 años o lo que sea que le ayudan al que va a emplear a la gente el no tener que entrevistar a miles de personas, sino solamente tiene que entrevistar a 10 o 15, que son los que vienen filtrados por el sistema de educación. Y ese es el diseño básico del sistema educativo. O sea, eso es lo que es la meritocracia. Si alguien viene de Harvard, en lugar de una escuela pública de La Plata, tiene ventaja. Y tiene ventaja no porque sea mejor o sea más inteligente, sino porque fue filtrado en el pre-interview para el empleo. Entonces se le ahorra tiempo y dinero a la empresa que no tiene que pasar por ese proceso. Y en arte pasa lo mismo. O sea, vos terminás en una galería de acuerdo a cuál es tu trayectoria, o sea, cuáles filtros pasaste.
y los galeristas y los museos son súper tímidos, o sea, necesitan la aprobación previa para minimizar el riesgo. En fin. No sé si te contesta o si me fui Sí. por rama. No, para nada, para nada. Sí, una de las preguntas que teníamos agendadas para preguntarle, en realidad, que ella también ya nos la contestó de antemano, en cierta forma, pero bueno, si hay manera, digo, se está hablando en todo el tiempo de la tensión entre el capitalismo y el socialismo. ¿Hay manera de resolver esa tensión? ¿Qué margen de posibilidades tenemos? Sí. No. Ay. No, mira, yo en los 50 y 60 yo creía en la revolución y obviamente no funcionó muy bien. Y creo que en parte es culpa del reloj. El reloj nos da la impresión de que el tiempo es subdivisible y manejable, y que por lo tanto las gratificaciones tienen que suceder dentro del entorno que te marcan las agujas, y si se pasa, dejan de existir. Y hay una anécdota muy famosa que ustedes seguramente saben, que fue cuando a Zhou Enlai, el ministro de Relaciones Exteriores de Mao, le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa. El tipo dijo, es demasiado pronto para emitir juicio. y él tenía el reloj correcto en ese sentido. Tenía un reloj que no se manejaba por minutos, horas, o un calendario por días y años, sino que es muy a la larga. Una reforma pedagógica seria no se va a dar mañana. Se dará dentro de 5 o 6 generaciones. Y nosotros lo único que podemos hacer es poner semillitas que algunas a lo mejor surgen y otras no. Pero eso no impide que tengamos que poner semillitas. El pensamiento de gratificación instantánea, que es lo que gobierna a la revolución, que en el fondo es producto del capitalismo en ese sentido, no es muy útil. No es muy útil porque la frase "las condiciones no están dadas", esa frase viene del reloj antiguo, no viene del reloj de largo plazo. Yo siempre pienso, cuando se habló que los Tupamaros fueron derrotados, fue también, el calendario fue muy corto, 15 años después terminaron en el gobierno, o sea, quién ganó, quién perdió acá, ¿no? Depende qué entorno de tiempo usás para medirlo. Y sí, de un día al otro, sí, fue una derrota, pero de una década a otra no fue. Y a lo mejor el error fue de los Tupamaros, el error fue no anunciar a principios de los 70 nuestra lucha va a ganar en los años 2000. Entonces nadie hubiera hablado de derrotas, sino que hubieran hablado de estrategia a largo plazo. Y al final es todo cuestión de discurso, ¿no? Aparte que no era previsible, obviamente. Pero no, te quiero decir que nosotros, la noción de éxito siempre está calculada dentro del plazo de nuestra vida y preferiblemente dentro de un plazo más corto todavía para gozarlo. Y no pensamos como una unidad social que se maneja a lo largo de milenios. Y que cuando contribuimos algo a esa unidad, no es algo inmediato, sino algo a largo plazo.
y lo único que aceptamos es la posteridad, que es como absurda porque nunca la vamos a vivir, pero queremos asegurarnos de que haya un terrenito nuestro en el museo, que es la casa de la posteridad, es el cementerio, digamos, de la producción artística, y que estemos ahí, y en realidad, ¿qué importa, no? Porque nosotros no vamos a estar. Importa qué semilla va a crecer, y es más, el hecho que no sepan que la plantamos nosotros como individuos va a ser la señal del éxito. O sea, el éxito está en que lo que contribuimos pase a ser parte del consenso social y por lo tanto sea anónimo. Entonces, el éxito real del artista se cumple en el anonimato, no en la memoria histórica. Y no nos damos cuenta de eso. Pensamos que el anonimato está en el seudónimo inicial y que a lo mejor escondemos quiénes somos. El anonimato como éxito está al final de la ruta, cuando ya no importa que fuimos nosotros. Importa la transformación que se logró gracias a nosotros y a pesar de nuestro nombre. Y lo ideal es que nuestro nombre desaparezca para que se apropie totalmente, el consenso se puede apropiar totalmente de la contribución y colectivizarla. Entonces, el socialismo de la creación termina en eso, en realidad. Bueno, mira, mi relación con los museos es muy conflictiva. En parte por la distribución de poder. O sea, un día, hace mucho, me di cuenta que en realidad no me gusta esa idea de que me posean. Y desde ese momento decidí, al mismo tiempo reconozco la importancia del museo porque te da credibilidad. Es decir, yo no tuviera obra en el museo, nadie me daría pelota. Ustedes tampoco. Entonces, el asunto para mí muy rápidamente fue, no, yo no quiero que los museos me coleccionen, yo voy a coleccionar museos. Entonces me puse en campaña de coleccionar museos. Y ahora tengo como 45 o algo así, ¿verdad? Una colección apreciable. Y el asunto de los museos, dentro de la inseguridad que mencioné antes, un poco como de las tarjetas de crédito. O sea, la primera tarjeta de crédito es muy difícil de conseguir porque no tenés crédito establecido. Entonces, para el banco que da las tarjetas, sos un riesgo. Pero una vez que un banco te da la tarjeta, ya los otros bancos entran en el círculo y terminan mandándote tarjetas por correo, aunque no las hayas pedido. Entonces, terminás en el extremo de tener 5 o 6 tarjetas en el bolsillo porque te ofrecen distintos incentivos para que por favor aceptes la tarjeta. Entonces con los museos es un poco lo mismo. Una vez que entras en el círculo, ya los otros museos se sienten más seguros, entonces también quieren. Porque hay como una competencia entre los museos, ¿no? Y Mona Lisa es más grande que la tuya, ese tipo de razonamiento. Eso para muchos artistas se convierte en la meta. Y ahí es donde entra la corrupción. Para mí es una transferencia de poder que me da credibilidad. Y me importa la credibilidad para poder tener charlas como con ustedes y plantar semillitas, yo qué sé. Pero no es una meta en sí mismo. En sí mismo en realidad no sirve para nada. O sea, sirve a lo mejor un poco la parte económica, aunque siempre te piden descuento y te hacen sentir como son instituciones pobres y por lo tanto el artista tiene que
ser un filántropo y regalar y apoyar la causa. Y eso, bueno, fue algo que yo exploté en su momento porque no esperaba que me compraran, sino si la institución tenía la palabra museo en el título, yo trataba de entrar de alguna manera, regalando o por amigos que regalaran o idealmente que compraran, pero no era la manera más fácil de entrar, no era la compra. Y tenía la ventaja de que en realidad yo vivía del puesto como profesor y no tenía que depender de las ventas del arte. Así que esa es una situación. La otra es que el museo en realidad es una forma de expresión de un sistema de poder o de una estructura de poder en la que hay una casta que controla el canon, controla el gusto, controla qué es bueno, qué es malo. Y el artista termina trabajando dentro de ese campo, algo que ya discutimos. Pero la misión fundamental es coleccionar y ostentar. Entonces, esa ostentación es en cierto modo educativa, pero una forma también distorsionante, porque se autoconfirma. Se va, en la medida que evoluciona, incluso es autoconfirmándose. El público para lo único que sirve es para, por la cantidad, darle credibilidad al museo. Pero no importa quién es el público, importa cuánta gente circula por el museo y cuanto más mejor. Entonces, en cierto modo, el museo está dejando de lado el potencial educativo. Cuando tiene un equipo educativo, es un equipo que trata de vender la muestra y ampliar la base de consumo, pero no realmente de transformar la mentalidad del visitante. Entonces tampoco funciona educacionalmente. Y eso no es porque el equipo educativo sea malo, sino es la estructura que los pone en esa situación, porque es muy raro que un equipo educativo tenga permiso para ayudar en la curaduría de una muestra, por ejemplo. Siempre la curaduría arma la muestra y después la pasa al equipo educacional para que trabaje con eso. Es un proceso que debería estar integrado y empezar juntos de cero. Entonces lo que pasó un día, que yo estaba trabajando como curador pedagógico en un museo y hice una propuesta, el director escuchó y dijo, no, esto es un museo, no es una escuela. Y esa frase me dio mucha rabia, hizo que volví a casa y en Photoshop le puse el cartelón en la fachada con el texto que ahora está desconocido. Fue un acto de autoterapia, de venganza, de insulto, de mandarlo al carajo. Seguimos amigos, pero igual. Y ese museo además nunca puso el cartel en la fachada. Pero coincidió, bueno, primero que me di cuenta que en realidad era más que la venganza, que tenía cierta validez como declaración. Y coincidió con que una muestra mía se iba a hacer en un museo en Nueva York y le planteé a la curadora si podíamos hacer eso en la fachada. La tipa dijo, sí, encantado. Ahí fue el primero. Y después otro museo lo aceptaron. Pero esa obra no es, a propósito, armé una especie de contrato con los museos, en que esa obra no es una obra de arte mía, sino que es una declaración de propósito institucional. Y que es el cartel o la presentación tenía que ser diseñada por el diseñador del museo en la tipografía institucional y que tenían que hacer una postal
para vender en la tiendita, en la que yo aparecía como derecho de autor, pero no como artista, y que es una postal promocional de la institución y no de mi obra o de la colección. Y el propósito es que se establezca un compromiso entre la institución y el público, de tal manera que si el público percibe que la institución no está cumpliendo con ese propósito, está cometiendo fraude. Y por lo tanto puede hacerle juicio a la institución por publicidad falsa, por promesas incumplidas, por lo que sea. Cosa que desgraciadamente nunca pasó. Pero digamos, esa es la historia de esa obra. Lo que pasa con el diseño es que la solución del diseñador o para el diseñador está dentro del problema. O sea, el problema es hacer una lámpara que ilumine bien y que con un mínimo de elementos, digamos, dentro de la estética funcionalista, con un mínimo de elementos, logre el máximo de eficiencia. Y eso hacerlo con buen gusto. Y está muy bien, pero el juego está definido, las reglas están establecidas y se trata de escarbar el problema hasta que podés extraer la solución de esa sopa, digamos. Sabés que está ahí, lo que pasa es que no sabés bien dónde está, y el buen diseñador empieza a jugar con las variables hasta que ubica la pasa de uva en la torta, ¿no? En arte no existe esa limitación. En arte tenés el problema y no sabés dónde está la solución. Puede estar en cualquier lado, puede estar en otro planeta, puede estar en el fondo del océano. No tenés idea. Lo único que sabés es que estás buscando. Y podés encontrar algo que no tiene nada que ver y que te decide, no, en realidad el problema que yo estaba haciendo no sirve para nada y esto que encontré necesita otro problema que es más interesante. Y entonces tenés una solución en búsqueda de un problema hasta que encontrás el problema justo para esa solución. Y ese ping-pong de ida y vuelta, que a veces estás en un problema, pasás a la solución, de la solución pasas a otro problema, volvés para atrás y no tenés un recorrido lineal, sino de un recorrido rizomático, en cierto modo, que florece por cualquier lado. Esa es la búsqueda artística y por eso es muy distinta al diseño. O sea, cuando hablé mal del diseño lo hice para epaté, no porque realmente lo creo, ¿no? Estamos que en el diseño estás administrando información de una forma eficiente y eso es lo que es el funcionalismo, es en el fondo una administración de datos para un propósito determinado, mientras que en arte no estás jugando un juego en donde no sabes las reglas y estás permitiendo que las reglas vayan evolucionando de acuerdo al juego. Es un lujo que el diseñador no tiene. En Bauhaus, en la parte del curso básico, que es la parte más interesante para nosotros, si empezás a mirar los ejercicios, particularmente de Albers en adelante, menos con Itten, pero Itten era un místico, o sea, tampoco servía mucho. Tenés que son diseños de diseñador, que son ejercicios de diseñador, no son ejercicios de búsqueda artística. Ni siquiera con Laszlo Molinari, que era un tipo más esclarecido en esa generación. Pero lo demás son muy buenos ejercicios, pero de diseño.
El ejercicio yo usé mucho también. El tema ahí entonces radica un poco en la intencionalidad, Luis. Bueno, también, pero creo que radica en la relación que hay entre problema y solución, que es otra cosa. Y me parecería importante analizar esa diferencia en una clase, ¿no? O sea, que el diseñador sepa, porque si el diseñador se sale del problema, se sale para volver a entrar en el problema. O sea, en todo caso entra en el mecanismo de pensar fuera de caja, que es el término empresarial de esto, que siempre presume que hay una caja y que tenés que salir a buscar cosas para volver a la caja y meterlas adentro. Pero en ningún momento se cuestiona por qué hay una caja, quién puso la caja ahí, qué hago con esta caja, qué pasa si la caja no existe, que son todas preguntas artísticas, no son preguntas de diseño. Y por supuesto no son empresariales tampoco. En cuanto al arte tiene una función, pasa a ser diseño. Exacto. Pero al mismo tiempo siempre las mantienen juntas y en realidad son funciones casi opuestas. Y me maravilla que nadie se da cuenta de que hay una contradicción muy, muy fuerte en términos de conocimiento, de aproximación al conocimiento, que se da de patadas entre las dos. Pero las mantiene como que una viene de la otra, no tiene nada que ver. Simón Rodríguez probablemente sea la única persona histórica que me gustaría sentar y tomar un café con él. Pero lo descubrí tarde, lo descubrí en los años 80, leyendo un libro de Ángel Rama, que es La ciudad letrada, no sé si lo conocen, que tiene como epígrafes citas de él. Entonces empecé a pensar, ¿quién es este tipo? O sea, yo nunca había oído hablar de él y me empecé a obsesionar con Simón Rodríguez. O sea, fui a Venezuela a buscar, fui al barrio donde había nacido, pregunté por él. Y me decían, no, hace tiempo que se mudó, ¿no? O sea, ni siquiera en Venezuela sabían mucho de él en esa época. Pero para mí es el tipo que la vio clara desde muy de entrada. O sea, vio claro que, aunque no sabía nada de arte ni le interesaba el arte, de que no se trataba de belleza o de hedonismo o de no funcionalidad, que se trataba de minimizar la erosión de la información que sale de él y pasa a otra persona. Cómo reconstruir su pensamiento en el pensamiento de otra gente. Y eso en el fondo es el nudo de todo esto. Y cómo lo manejas en distintas direcciones. Y él lo manejó en términos políticos de la misma manera que a mí me interesa. No lo manejó en términos de explorar lo desconocido, ni lo formal. O sea, lo formal lo hizo Mallarmé, y en lo desconocido en ese momento no interesaba mucho, pero sí interesaba la identidad comunal en donde él se manejaba y el luchar contra el imperialismo y el racismo y todo eso. O sea, para su época el tipo estaba increíblemente bien ubicado y estéticamente las páginas me encantaban, ¿no? Pero eso ya era un problema formalista mío. Así que fue por ahí y bueno, investigué todo lo que pude y ahora hay todo un movimiento rodriguista en México, una especie de pequeña mafia
que está continuando la investigación y encontraron documentos que se creían perdidos porque la mitad de los papeles se perdieron en un naufragio, pero quedaron cosas en Chile y en Bolivia que recién ahora están aflorando. Mira, el inventamos o erramos puede ser entendido de varias maneras. Una que creo que no es la correcta es que hay que ser totalmente original y desviado de todo lo conocido, que no hay forma competitiva de entender la invención y la originalidad. Más bien, yo creo que hay otro tipo de invento que es el encontrar una correspondencia entre problema y solución que es indispensable, inevitable. Y que en realidad no importa si no tenemos la rueda y la usamos, no importa que fue inventada por otra persona. Y tampoco importa quién fue quien la inventó. Importa que la rueda, dentro de nuestro contexto y nuestras necesidades, va a ser la solución perfecta a un problema que nosotros estamos formulando. Y en ese sentido, en esa relación que siempre va a ser por lo menos un poco distinta a otras relaciones en otros contextos, estamos en esa apropiación inventándola. Entonces, una buena pintura es una buena pintura si te da la sensación, o sea, un buen cuadro, si te da la sensación que el pintor inventó la pintura para ese cuadro, para que tú lo veas. Y te olvidas de Rembrandt, te olvidas de Leonardo, te olvidas de toda esa gente que usó el mismo medio. Porque si no pensás así, entras en otro tipo de razonamiento que puede ser muy negativo, que es, bueno, Rembrandt pintaba al óleo, así que yo no puedo pintar al óleo porque sería derivativo. Y eso es una frase estúpida. La frase es, ¿qué puedo hacer? Digamos, yo tengo que reinventar la pintura para este problema, a pesar de que ya fue inventada. La tengo que inventar otra vez. Es ese tipo de invento el que importa. El invento basado en la necesidad de solucionar un problema, no basado en la competencia con alguien que ya lo inventó. Ahora, para Simón Rodríguez, claro, el asunto era qué cosas vienen por la colonización y están impidiendo que entremos en ese tipo de razonamiento. Y creo que si tomara un café con él, nos pondríamos de acuerdo. Mira, la pregunta fundamental de todo el proceso de educación es preguntarse qué pasaría si. Y con eso cuestionar todo.